incesante tránsito de personas y mercancías por el mundo genera una trepidante autopista acuática. La interminable demanda de productos está impulsando uno de los desarrollos tecnológicos más rápidos y sorprendentes de la humanidad: la evolución de los motores marinos. Los motores de los barcos impresionan por su altísimo rendimiento. Solo son superados por los motores de los cohetes. Los motores diésel han dominado las aguas durante más de un siglo gracias a innovadoras empresas como Wärtsilä. Pero las nuevas normativas de emisiones están encauzando su desarrollo en una nueva dirección. Necesitamos algunas soluciones. ¿Cómo hacer que los grandes buques naveguen de forma sostenible? Los motores de doble combustible son la novedad. El gasoil se combina con combustibles alternativos como el gas natural licuado. Nos visitan de todo el mundo para ver esta nueva tecnología. La energía eléctrica también está pasando a un primer plano. Podría ser el primer ferry completamente eléctrico y el primer ferry eléctrico alimentado por energía solar. Incluso se está recuperando la energía eólica. Es una carrera tecnológica. Acompañamos a los nuevos pioneros de la propulsión en una aventura hacia el futuro en la que diseñan, testan y controlan motores para algunas de las embarcaciones más versátiles, eficientes y futuristas. Megabarcos. Supermotores. Finlandia, un país marítimo brumoso. Una tierra de largas costas, densos bosques y grandes motores. Aquí tiene su sede Wärtsilä, un gigante de la ingeniería naval. La versión diésel de este motor tiene el récord Guinness al motor de 4 tiempos más eficiente. Entre los buques más potentes, 1 de cada 3 cuenta con un motor Wärtsilä. Wärtsilä provee motores para todos los segmentos, tanto pequeños como grandes. Y tenemos presencia en 78 países, así que somos una empresa global. Finlandia, en el norte de Europa, limita con Suecia y Rusia. La factoría original de Wärtsilä está en Vaasa, un núcleo industrial en la costa oeste del país. Los finlandeses han dependido siempre del transporte acuático para sobrevivir. Construir barcos y sus motores es algo innato en ellos. La gente pensará que es un milagro que se construyan aquí. Pero históricamente existe una larga tradición que evolucionó de los barcos a vela a los pequeños motores y estos a los grandes motores. Esta es una región en la que pensamos, si no lo tengo y no puedo comprarlo, ¿por qué no lo hago yo? Los finlandeses son maestros constructores de motores gracias en parte a su ingenio. Los primeros motores eran muy pequeños. Eran para pequeños barcos pesqueros, quizás como el que podemos ver ahí. La idea llegó en gran medida de Estados Unidos. El finlandés John Wikström fue quien trajo la ciencia de los motores desde Chicago. Desarrolló un motor de gasolina tan eficiente que los pescadores podían volver a casa cada noche en lugar de dormir en cabañas. Había 14 constructores de motores Vaasa, con pequeños talleres para los barcos pesqueros. Pero el ingeniero alemán Rudolf Diesel fue quien realmente agitó las aguas. Desarrolló un motor de combustión que funcionaba con gasoil barato y lo suficientemente potente para propulsar embarcaciones que cada vez eran más grandes. Entonces, Wärtsilä era una pequeña siderurgia que quería expandirse. Luego Wärtsilä compró una fábrica en los años 30, donde comenzó nuestra larga historia construyendo motores en Vaasa. Llegó a ser la mayor empresa industrial de Finlandia y punta de lanza de la revolución diésel. Se obtuvo un rendimiento y durabilidad inauditos hasta la fecha y eso cambió fundamentalmente la industria del transporte marítimo. Un motor diésel es en cierta forma similar a uno de gasolina. Tenemos 4 tiempos. En el primer tiempo, el aire entra en el cilindro. En el segundo, se produce una alta compresión que aumenta la temperatura
Y antes de alcanzar el pico máximo, el gasoil atomizado se inyecta en el cilindro. Se produce la combustión, que es la carrera de potencia. Y el cuarto tiempo es el escape. En los años 70, Wärtsilä desarrolló un motor que funcionaba con combustible pesado barato que verdaderamente impulsó el mercado porque, como recordarán, en esa década el precio del combustible se disparó. 20 años después, el desarrollo de los motores dio otro giro inesperado. Mientras el mundo se enfrentaba a los efectos de la contaminación, Wärtsilä empezó a interesarse en nuevas fuentes de energía como el gas natural licuado. El motor diésel fue desbancado de su pedestal. Los motores híbridos y de doble combustible estaban en camino. Con la tecnología híbrida, se pueden reducir en un 15 o 20% las emisiones y el combustible, incluso en grandes buques con cargas intermitentes. Es una solución excelente, sobre todo para el transporte marítimo de corto alcance y los barcos más pequeños. Debemos recordar que el transporte marítimo sigue siendo el modo de transporte más eficiente energéticamente. Aún así necesitamos algunas soluciones. ¿Cómo podemos propulsar grandes buques ahorrando energía? De forma sostenible. En la factoría de Wärtsilä en Vaasa están revolucionando los motores diésel. Ocupa una superficie equivalente a 4 manzanas. Cuenta con más de 500 empleados que ensamblan motores tan potentes como para propulsar cruceros. Tenemos un cronograma muy riguroso. 7 estaciones y un día en cada estación. Es decir, en 7 días tenemos un motor listo. El ensamblado ha de ser tan eficiente como por los propios motores. Del buen hacer de los finlandeses. Como podéis ver, el montaje comienza con el bloque del motor, que es el alma y el corazón del motor. Mediante pruebas de ultrasonidos, se aseguran de que cada pequeño componente está perfecto. Con millones de dólares en juego, no hay margen de error. Envía ondas ultrasónicas a través del componente y recaba datos para detectar errores. Esa pieza es crucial en el sistema de potencia del motor. Toda la energía del motor pasa por esa pieza. Si estuviera defectuosa, el motor se desplomaría. Algo que nadie querría. Esta es la fase final del ensamblado. Este motor, que ahora está cubierto, está esperándolo su dueño para presenciar su primer arranque. La planta de Vaasa produce 500 motores al año. Este es el Wärtsilä 50, uno de los más grandes del mundo. 8 cilindros que admiten gas natural o gasoil. Wärtsilä fabrica motores para barcos desde hace casi 2 siglos. Pero a medida que el mundo marítimo evoluciona, es tarea de los innovadores crear combinaciones energéticas nunca imaginadas para las megamáquinas marinas más avanzadas del mundo. Es natural que quieras un pan sin conservantes ni aditivos, elaborado con harina, levadura y aceite de oliva, porque no hay nada más natural que ser 100% natural. Bimbo. Todos compartimos el mismo mundo, pero no todos lo vemos igual. Puedes ver diseño o descubrir la fuerza del carácter. Puedes ver un motor nuevo o la ingeniería de una nueva era, porque puedes ver lo que está ahí o ver mucho más allá. Nuevo Audi e-tron Sportback, 100% eléctrico. Los perros también tienen manos. Haz que las mantengan limpias cada día con Pedigree Dentastix, que ayuda a mantener sanos sus dientes y encías. Reír nos hace más fuertes. Lo que comemos también debería hacerlo. La vaca que ríe, elige reír. ¿Necesitas darle una vuelta a tus picoteos?
Descubre una nueva forma de disfrutar. Deliciosos trocitos de cacahuete, maíz Mr. Cone y snack sabor queso. Para disfrutar de todo el sabor y el crunch. Prueba Mr. Cone Mix and Go. Está que cruje. Este octubre atrévete a vivir una vida de alta intensidad. En AMC Networks tenemos los retos más extremos para ti, tanto en directo como en VOD. Pura adrenalina. ¿Estáis listos? El reto Esquiva Zombies. O mejor, el reto Acaricia un depredador. Nos va a encantar. O el reto Todos tus músculos en tensión. Libera la adrenalina que llevas dentro. Apúntate a los retos del universo AMC Networks. Estocolmo, Suecia. Originariamente habitada. Pero lo que realmente la hace sobresalir es el agua. La ciudad se asienta en 14 islas. Cada día, antes de que salga el sol, cientos de personas suben a bordo del Viking Grace. En una ciudad de ferries, este es el más conocido. Mide más de 200 metros de eslora, aproximadamente la altura del Golden Gate. Casi 32 metros de manga. Puede transportar 2.800 pasajeros y una tripulación de 200 miembros. Además, es el barco de pasajeros más ecológico del mundo y cuenta con un innovador sistema de propulsión fabricado por Wärtsilä. Navega desde Suecia a Finlandia en un viaje de un día a través del mar Báltico. Y al timón se encuentra el capitán Magnus Tunrus, quien se propuso ser marinero cuando tenía 12 años. Cuando era joven, no me imaginaba que sería capitán de un barco como este. Cuando era niño, los ferries no eran como este. El Viking Grace es un ferry y un crucero de lujo. Los pasajeros pueden comprar sin impuestos, cenar en un restaurante o simplemente dormir cómodamente. Pero este tipo de transporte a menudo tiene un alto coste. Los motores diésel tradicionales contaminan como miles de automóviles. Pero eso no es todo. Sobre todo, con las nuevas normativas internacionales. Y aún más en estas aguas. La ruta discurre por un archipiélago donde habitan delfines, águilas y cisnes. Eso significa mucho para mí. Me crié en una isla pequeña. Y aunque no es algo nuevo para mí, me sigue fascinando. Los ingenieros finlandeses diseñaron el Viking Grace para que funcionara con gasoil y combustibles más limpios. Es el primer gran ferry de pasajeros que utiliza gas natural licuado. Pero estos buques híbridos presentan desafíos. El vapor del gas natural es inflamable y ocupa mucho más espacio que el gasoil. En el Viking Grace se almacena en 2 depósitos de gran tamaño cuyas paredes dobles de acero inoxidable están separadas por una cámara de aire. A mi espalda podéis ver uno de los depósitos de gas natural. Tienen doble pared y un volumen de 200 metros cúbicos. La normativa exige que estén a cielo abierto para que el gas natural no se caliente debido a la acumulación de presión. Se encuentran en el exterior del barco porque si se perforaran, podrían provocar un gran incendio. Los depósitos se rellenan normalmente en el muelle de Estocolmo. Al repostaje lo llaman bunkering. Emplean menos de 1 hora, pero ha de hacerse de forma correcta y con guantes. En estado líquido, el gas está tan frío que quema. Hay que tener mucho cuidado porque está muy frío. La presión del depósito es de 5 bares, que se corresponden con unos 140 grados bajo cero. Una vez llenado, una unidad regasificadora situada en la proa lo convierte de nuevo en gas mediante agua caliente producida en la sala de máquinas.
El gas impulsa la colosal turbina. La temperatura del motor es uno de los muchos parámetros que el ingeniero jefe Goran Lindström monitoriza bajo la cubierta. Aquí podemos ver la presión y la temperatura, es decir, el estado de los motores. En la sala de máquinas contigua rugen 4 motores Wärtsilä 50. Tiene 8 cilindros en línea. Cada motor genera 7,6 megavatios y está conectado a un generador que produce la energía para el barco, para la propulsión, ventilación, etc. Estos motores emplean menos combustible y emiten menos nitrógeno y dióxido de carbono que los motores diésel tradicionales. El Viking Grace es la máquina ecológica definitiva. También aprovecha el exceso de calor de los motores para iluminar las cubiertas. El gas natural licuado es su combustible principal, pero si la travesía se complica, puede funcionar con gasoil si el capitán así lo decide. Si necesitamos más potencia, desde el puente avisamos a la sala de máquinas. Podemos cambiarlo presionando un botón aquí, en la sala de control. El gasoil puede ser útil cuando se tuercen las cosas, como ocurrió en esta tormenta en 2018, en la que el viento cada vez era más fuerte. Es muy grande y el viento nos lleva a la deriva en vías estrechas. El invierno pasado, por ejemplo, soplaron vientos de más de 35 metros por segundo, algo inusual aquí. Pero si hay algo peor que el viento en el mar Báltico, es el hielo. El invierno pasado tuvimos hielo desde enero hasta marzo. Se necesita un gran casco para dominarlo. Uno de planchas de acero reforzado. Las condiciones extremas pueden ser peligrosas en mar abierto, pero el Viking Grace tiene una nueva característica que aprovecha esta fuente de energía en bruto. Se llama vela de rotor y ha sido desarrollada por la empresa finlandesa Norse Power. Es la primera de su tipo en el mundo y con una altura de casi 8 pisos, puede ahorrar un 20% de las necesidades energéticas del ferry en las condiciones adecuadas. Si el viento lateral es favorable, nos ayuda a impulsarnos y podemos reducir los motores desde el puente. La vela de rotor gira debido a un fenómeno llamado casualmente efecto Magnus. Mientras la columna gira, el aire fluye con una presión menor a un lado de ella. La diferencia de presión genera una fuerza de propulsión que minimiza la potencia necesaria para las hélices. La de Viking Grace se instaló en 2018 y aún está en fase de pruebas. Quizás esta no sea la ruta adecuada para utilizar este tipo de vela de rotor. Sería más eficiente si el barco llevara un curso más estable. Esta ruta es muy sinuosa. A finales de año tomaremos una decisión y decidiremos qué hacer. Mientras que la vela de rotor quizás sea más útil en mar abierto, el gas natural licuado está demostrando ser bastante versátil. No contiene azufre y cumple con las nuevas normativas de emisiones. Además, la tripulación respira un poco mejor que en la sala de máquinas. Este ferry recibe visitantes de todo el mundo para verlo e implicarse en esta nueva tecnología. Y está contribuyendo a que los vertidos de gasoil sean cosa del pasado. Si los conductos sufrieran daños, el gas ascendería a la atmósfera. No caería al mar. En el punto medio del viaje de 12 horas hasta Finlandia, el Viking Grace recoge a más pasajeros. Magnus maniobra desde una consola lateral. Utiliza un pequeño joystick, pero esto no es ningún videojuego.
Este barco, valorado en 230 millones de dólares, debe situarse a centímetros del muelle. Puedo hacer cualquier maniobra. Aquí tengo los timones y las palancas de propulsión principales. El barco debe estar en la posición exacta para las pasarelas y las rampas de los vehículos. Es un trabajo muy preciso. Es una ciencia exacta. Más adelante, más cerca ya de Finlandia, el Viking Grace ha de navegar por una estrecha y concurrida vía fluvial. Magnus solo espera que las condiciones meteorológicas sigan en calma. Obviamente es un desafío para nosotros. Estamos muy expuestos al viento y el ferry se desplazará mucho en los estrechos. Es un reto sortearlos y llegar sanos y salvos. Cae la noche cuando el ferry llega a su destino final, a Turku. 14.000 toneladas de acero maniobran en la oscuridad. Pero la presión aumenta mientras preparan el viaje de regreso a Suecia. Este ferry pionero ha transportado a más de 5 millones de pasajeros por el mar Báltico desde que fue botado. Ahora regresa a Estocolmo. Sigue siendo un hito del diseño naval, pero el uso marítimo del gas natural licuado podría estar más lejos. Las plantas que producen gas natural licuado no suelen estar cerca de los buques que necesitan repostar. Es un problema logístico que con el tiempo podría cambiar. No hay una varita mágica para que ocurra. Entre tanto, en el norte de Suecia, un nuevo remolcador está haciendo historia. El Bilia es la primera superembarcación híbrida que remolca y empuja. Durante más de 100 años, los motores diésel han dominado la industria marítima. Su desarrollo ha sido impulsado por la fabricación de barcos cada vez más grandes y una demanda cada vez mayor de bienes. Mientras el tráfico marítimo es cada vez más pesado, las regulaciones sobre emisiones son cada vez más estrictas. Las emisiones totales de la flota mundial deben reducirse a la mitad en el año 2050. La industria naviera navega en aguas turbulentas. Están bajo mucha presión. Se les está pidiendo que cambien las tecnologías, los diseños y la forma de operar. El punto de inflexión es crítico. Ahora la carrera por mejorarlos no se centra solo en hacerlos más grandes y rápidos, sino también más ecológicos. Y una de las primeras ciudades en tomar esa iniciativa es Luleå. Una ciudad industrial en la costa este de Suecia, a solo 1 hora del Círculo Polar Ártico. Es uno de los mejores lugares del planeta para admirar la aurora boreal. Pero si hay un foco tecnológico aquí, es su puerto. Este es el Bilia, el remolcador de la nueva generación. Es el remolcador híbrido más potente del mundo. Combina el gasoil y la electricidad. Connie Smedkis ha estado a bordo de él desde que era poco más que la idea de un ingeniero. Querían que les ayudásemos a construir el barco que se ajustara a las necesidades de la tripulación. Y creo que lo hemos hecho muy bien. Estamos muy contentos con él. Haber contribuido desde el primer diseño hasta su finalización es algo muy grato. El Bilia se construyó en los astilleros Gondán, en España, en 2019. Y atrajo el interés internacional. Había mucha gente a bordo. La sala de control de motores y el puente estaban atestados. Es pequeño pero con músculo. Escolta a los buques cargados con mineral de hierro y otras mercancías a granel. Puede tirar de hasta 100 toneladas y abrirse camino en las duras condiciones invernales. Eso es muy importante, porque estará en Luleå durante el invierno, manteniendo las vías abiertas. Actuará como rompehielos durante la temporada invernal.
Es el remolcador rompehielos más poderoso de su clase. Puede romper 1 metro de hielo a 3 nudos de velocidad. Y tiene superpoderes para combatir el fuego. Puede arrojar hasta 1200 metros cúbicos de agua en 1 hora. Pero en estos momentos, espera en Estocolmo la reparación de una de sus hélices. Esta visita al dique seco no estaba planificada por nuestra parte, hemos tenido mala suerte. 4 palas de una de las hélices estaban agrietadas. Mide 36 metros de eslora, un poco más que un remolcador estándar. 13 metros de manga y es más rápido que la mayoría de los remolcadores con sus 14 nudos. El ingeniero jefe nos lo enseña encantado mientras está parado. Es el único rompehielos híbrido del mundo. Así que es único hasta este momento. Y será divertido enseñároslo. Si comparamos esta sala de máquinas con la de un remolcador tradicional, es como el día y la noche. No tenemos por qué arrancar con un enorme motor de 8000 caballos. Podemos arrancar solo un motor, solo 3600 caballos, y conseguir el resto de las baterías. Está equipado con motores Wärtsilä 26 híbridos, conectados a 2 hélices azimutales Rolls-Royce. Cada uno de los motores impulsa su línea de ejes con un generador eléctrico de imanes permanentes en línea con el eje. Puede funcionar totalmente con energía eléctrica, en modo híbrido con un motor o en modo diésel con los 2 motores. Es posible trabajar con un motor y operar con las 2 líneas de ejes. Ese sería el modo híbrido. Cuando presta servicio en el puerto, arranca en modo eléctrico con solo presionar un botón. Para nosotros, zarpar en modo eléctrico es una gozada, porque arrancamos sin hacer ruido con energía verde y llegamos al buque que debemos asistir. ¿Necesitamos 2 motores o tal vez solo uno? La magia de este sistema es que puede suministrar o tomar energía de las baterías. Y no hablamos de baterías pequeñas. Hablamos de 12 módulos de baterías de litio recargables, hechas para durar décadas. Las baterías de litio son de alta energía. Acumulan 4 veces más energía que las baterías de plomo tradicionales. Y como algunos viajeros saben, necesitan un cuidado adicional. Estas baterías disfrutan de aire acondicionado entre 15 y 18 grados durante todas las estaciones del año. Este remolcador sorprende a un marinero de tercera generación como Michael Ronbach. Aunque funciona con electricidad, no hay miedo de que se electrocute en el agua. Se puede gobernar manualmente si los ordenadores fallan parcial o totalmente. Como dicen, tiene función de rescate en todo. El innovador sistema de propulsión del Bilia mueve 2 hélices de 75 toneladas cada una. Puede recargarse cada vez que regresa a puerto. Un remolcador híbrido es el juguete perfecto en el océano. Algo de lo que estamos muy orgullosos es la carga de las baterías. En Luleå utilizamos hidroelectricidad para cargar estas baterías. Y poder usar la energía almacenada cuando sea necesaria, siendo energía verde, es una característica de eficiencia muy interesante. Aprender a aprovechar esta nueva tecnología ha sido positivo para la tripulación. Has de tener los conocimientos, la formación adecuada. Es importante para mantener el remolcador en un estado de funcionamiento óptimo. Yo siempre vengo contento a trabajar. Nunca te aburres, te lo aseguro. Las baterías son óptimas en aguas de interior, donde operan los remolcadores. Están cerca de las estaciones de recarga y no se desplazan mucho, así que tienen mucho potencial como fuente de energía en remolcadores.
Mientras el primer remolcador rompehielos híbrido opera en el norte de Europa, se espera que sus baterías duren hasta 20 años. El objetivo es que pronto tengan una mayor capacidad. Entre tanto, el primer ferry eléctrico de Estados Unidos navega por el río Alabama. Y los ingenieros del mundo se fijan en la tecnología de esta supermáquina pionera. Incluso en el acelerado mundo actual, algunos ferries transportan a sus pasajeros más rápidamente que si estos utilizaran puentes, túneles o incluso aviones. Mientras las empresas tratan de cumplir las estrictas normas de emisiones que entraron en vigor en 2020, en un punto del río Alabama están dando un gran paso adelante. El primer ferry estadounidense totalmente eléctrico surca estas aguas plagadas de caimanes 7 días a la semana. Comunica la pequeña comunidad de Boykin o East Bend con Camden, la sede del condado de Wilcox. Recuerdo que una vez subí al viejo ferry. Llevaba 2 coches. Yo tenía entre 6 y 7 años. Durante años, un ferry equipado con un motor de camión era el único medio para cruzar el río. Luego, incluso eso desapareció. El ferry, por algún motivo, dejó de funcionar en los años 60, justo en la tumultuosa época de los derechos civiles. En Alabama también fue un periodo agitado, y no hubo servicio de ferry durante décadas. East Bend era una comunidad afroamericana desfavorecida. Sin el ferry, los residentes tenían que conducir 1 hora hasta el puente más cercano. En Camden no querían que votásemos allí. Muy pocas personas tenían coches. No teníamos forma de llegar allí, pero finalmente lo conseguimos. Algunas personalidades locales dijeron que eso no estaba bien. Décadas después, un ferry diésel empezó a operar en el río y se mantuvo hasta el final de sus días. Y tras 3 años de planificación y consultas, fue transformado en un ferry alimentado por baterías, el primero en Norteamérica. Una remota zona rural podría parecer el lugar menos idóneo para implantar una tecnología de vanguardia. Sin embargo, resultó ser el enclave perfecto. Son casi 2,5 kilómetros y tiene mucho sentido en un trayecto de esa longitud. Pero no todo resultó fácil. A la orilla de East Bend solo llegaba corriente monofásica, y para llevar la electricidad al embarcadero tuvimos que pedir permiso a los propietarios de 5 fincas, y tardaron meses en instalar los equipos. Instalaron las nuevas infraestructuras en ambas orillas por encima de los niveles de inundación. El ferry se adaptó en el astillero de Mobile, Alabama. Instalaron un nuevo sistema de propulsión y hélices nuevas. Pero no instalaron motores de ningún tipo. En cambio, lo dotaron con convertidores eléctricos y baterías de alto rendimiento. Los sistemas de refrigeración son nuevos, así como los sistemas hidráulicos de dirección y de las rampas del ferry. Y en la cubierta, una consola informatizada reemplazó al antiguo sistema de navegación. Estaban haciendo más que una adaptación. Estaban creando algo nunca visto. Actualizar quizás no ilustre la magnitud de todo lo que tuvimos que hacer. Debía estar listo en 100 días, pero con los problemas que nos topamos en el astillero, lo estuvo en casi el doble de tiempo. El renovado ferry navega por el río desde 2019 con Ray Parker a los controles. Nació y se crió en el sur. Acabo de cumplir 70. Llevo en el agua toda la vida. Empecé pescando gambas en verano cuando tenía 14 años. Por primera vez, Ray arranca el día comprobando las baterías. Si está completamente cargado, puedo navegar.
Si no, tendría que cargarlo. Ahora los chicos pueden desconectar el cable de alimentación. Si las baterías fallasen, no habría problema. 2 juegos de baterías independientes y 2 módulos para la conversión de corriente. Esto convierte la corriente alterna en continua para recargar las baterías. Y cuando recibe la electricidad de las baterías, convierte la continua en alterna para los motores eléctricos. Si esto se estropea, no vamos a ninguna parte. Bajo la cubierta, en la actual sala de motores eléctricos, todo está reluciente. Tenemos 2 motores eléctricos, uno para popa y otro para proa. Entre ellos, tenemos 2 bombas hidráulicas. Una es para la dirección y la otra es para subir y bajar las rampas. Es mucho más fácil de limpiar. Los motores eléctricos no sueltan aceite ni nada por el estilo. El ferry mide casi 30 metros de eslora. Cuenta con 4 motores de propulsión alimentados por 2 sistemas híbridos. Recorre el río a velocidades de entre 5 y 8 nudos. Tiene capacidad para 12 vehículos. Isai y su equipo hacen 5 viajes al día. El primero a las 6:40 de la mañana. Zarpamos a las 8:10. A las 11:40. A las 2:25. Y el último a las 4:45 de la tarde. Hemos cargado autocares, autobuses escolares, volquetes, de todo. El trayecto entre estas 2 comunidades de Alabama es corto, solo 15 minutos. Pero la corriente del río complica el atraque y el capitán Ray avisa a todos. Aviso justo antes de llegar al embarcadero, y así si hay pescadores o botes pequeños, saben que nos estamos preparando para atracar y que tienen que apartarse. Giro lentamente, coloco el timón en el centro, en punto muerto, y utilizaré los motores para acercarnos lentamente al embarcadero. Tienes que hacerlo bien para que los coches suban y bajen sin darse golpes en los paragolpes. Cuando regresa a Camden, el ferry, como los teléfonos móviles, ha de recargarse. Al ser completamente eléctrico, no puede prescindir de este proceso. Abro la conexión de la energía en tierra y esa luz empezará a parpadear para indicarme que la energía está disponible. Pero ¿qué ocurre con las temidas subidas de tensión? Estamos en el sureste de Estados Unidos, donde se producen muchas tormentas convectivas. Así que el equipo se adelantó e instaló protecciones para que si un sistema de energía se ve afectado no dañe los sistemas del barco. Obviamente, los fusibles son bastante grandes para un sistema como este. Pero si el sistema fallara alguna vez, solo hay que hacer una cosa. Exacto, un reinicio general. Si el ordenador no hace lo que quieres, lo apagas por completo y lo vuelves a encender. Y si se produjera algún problema con las baterías mientras navega, dispone de un sistema de apagado de emergencia. Si una batería ardiera o pasara algo así, pulsaría estos botones que interrumpirían el suministro de las baterías. El ferry funciona de forma tan fiable que ahora se considera un prototipo. Está por encima del 95% de sus prestaciones totales y estamos muy satisfechos por ser el primero de este tipo. El primer ferry totalmente eléctrico de Norteamérica ha demostrado ser más económico y fácil de manejar que los antiguos ferries diésel. Además, requiere poco mantenimiento. Lo que es más difícil de cuantificar es lo que supone para la gente de East Bend.
Una comunidad de descendientes de esclavos que llegaron aquí para trabajar en una plantación de algodón. East Bend es famosa por sus colchas y edredones. Y la gente visita la comunidad por eso. Así que está contribuyendo al turismo. Las mujeres de East Bend convierten retales en colchas de diseños abstractos y coloridos. Algunos expertos consideran que son obras maestras del arte moderno estadounidense. Algunas cuelgan de las paredes de las mejores galerías del país. Muchos turistas dicen que vienen en ferry porque quieren vivir esa experiencia. Algunos me preguntan, ¿qué te parece que el ferry haya vuelto y sea eléctrico? Y les digo, el trayecto es el mismo, eso sí, es más silencioso. Tampoco hueles los gases que olías antes. Cuando dijiste motor, pensé, ya sé cómo voy a llamar a mi colcha. Motorcito. Así es como la llamaré. Mi motorcito. El pequeño ferry del río Alabama está marcando el camino a un futuro en el que los barcos eléctricos serán tan comunes como los coches eléctricos. Pero utilizar la electricidad para mover a los buques más grandes del mundo está poniendo a prueba a los ingenieros. Al otro lado del océano, en el nuevo Wärtsilä en Italia, el objetivo es estar a la vanguardia de este nuevo mundo de megamáquinas sostenibles. El puerto italiano de Trieste tiene la belleza de Venecia y el bullicio de un gran puerto comercial. Se encuentra a orillas del Adriático y limita con Eslovenia. Y alberga la mayor instalación de pruebas de motores híbridos del mundo. El lugar perfecto para testar esta tecnología híbrida en condiciones simuladas. Aquí se probó el sistema híbrido del Viking Grace y el del remolcador de la ciudad sueca de Luleå. Este centro cubre muchas necesidades. Por un lado, es un centro de desarrollo, donde podemos probar tecnologías híbridas desde el punto de vista operativo y del rendimiento. Por otro lado, podemos utilizar estas innovadoras instalaciones para validar cada uno de los componentes aquí en las áreas de pruebas antes de entregarlos a los clientes. Aquí trabajan 1000 personas en una carrera por cumplir las normativas más estrictas de la industria del transporte marítimo. Pero la carrera se está convirtiendo en una maratón. Las navieras de todo el mundo necesitan mantener sus barcos a flote, pero también sus economías. La industria marítima global pronto estará valorada en $12.000 millones. La sostenibilidad no solo es medioambiental, también es financiera, económica. Y la economía mundial también está cambiando. Los inversores buscan nuevas tecnologías para el futuro, pero no siempre pueden invertir en ellas ahora. Wärtsilä está desarrollando nuevas formas de propulsión para los buques que más trabajan del mundo. Carboneras, petroleros y barcos de pesca. El objetivo es lograr 0 emisiones. Lo que vemos en este diagrama es un sistema de propulsión típico. Los elementos más importantes son la unidad de almacenamiento de energía, que en este caso es un sistema de baterías. Y en la línea del eje tenemos un motor generador que recibe y lleva energía al sistema de almacenamiento. Entre tanto, la empresa está llevando sus motores tradicionales a nuevas cotas. Christer Big dirige el equipo de investigación y desarrollo en Vaasa. Comprobaremos que los niveles de emisiones sean los adecuados, que la potencia sea la esperada, que los componentes alcancen los límites de temperatura, que no excedan los límites de estrés y esfuerzo, etc. Vamos a medir muchos parámetros. Christer y su equipo van a testar el campeón mundial de los motores, el Wärtsilä 31, solo que funcionará únicamente con gas natural licuado altamente inflamable. Observan desde una sala contigua. Es posible que algunos componentes salgan despedidos.
El motor que vamos a probar es un Wärtsilä 31 de 10 cilindros. Un motor de doble combustible que puede funcionar con cualquier tipo de combustible. Hemos demostrado que es el motor de 4 tiempos más eficiente del mundo. Aumentarán la temperatura en la cámara de combustión durante 10 horas para saber la carga máxima que puede soportar. La cámara de combustión supera los 2000 grados centígrados, la temperatura media a la que operamos. La temperatura de la lava. La prueba continúa durante la noche. Y finalmente, el motor demuestra ser un auténtico caballo de batalla preparado para el futuro. Propulsar a los colosales buques sin gases de gasoil es el nuevo imperativo. El característico color azul Capri de Wärtsilä es sinónimo de motores excepcionales para generaciones de marineros. Pero la generación actual quiere supermotores eficientes, flexibles y los quieren ya. Es un proceso que nunca termina, nunca acaba. Estar a la altura de la competencia significa presión para los ingenieros. La evolución es cada vez más rápida y los competidores también. Por eso nos esforzamos por investigar, para estar siempre a la cabeza. Creo que esa será la tónica para nosotros, los fabricantes. La demanda no será única y no habrá un único combustible. Por tanto, debemos ser flexibles. En la planta de Italia, investigan conceptos exitosos aplicables al transporte en alta mar y cómo introducirlos con rapidez en un mercado que necesita innovación. El estadounidense medio requiere el transporte de 57 toneladas de mercancía al año. Para algunas mentes creativas, este desafío abre puertas. Otras cosas sí me mantendrían despierto por la noche, pero ese desafío no. Ese desafío hace que me despierte rápido. Estos ingenieros y científicos ven oportunidades en los desafíos. Ansían nuevos desafíos. Los legisladores han hecho que la competitividad aumente en el campo de la ingeniería marítima. Mientras empresas como Wärtsilä se esfuerzan por seguir el ritmo del creciente comercio y las estrictas normativas, innovadores de todo el mundo están creando nuevas formas de propulsión para megabarcos. La industria naval siente presión por innovar en el ámbito del transporte marítimo. Y un cambio de mentalidad está desbancando a los motores diésel. El motor diésel ya no es el rey de las aguas. Debemos encontrar métodos alternativos igual de potentes y funcionales. Existe toda una oleada de sistemas híbridos. Norse Power acaba de instalar en un carguero 2 velas de rotor similares a las del Viking Grace. El viento parece un buen socio para el gasoil en mar abierto. Incluso podríamos aprovechar el viento como antes. Neolin, la empresa francesa, está desarrollando 2 barcos paraprácticos que combinan motores diésel con velas tradicionales. ¿Podríamos volver a la era de las velas? Imposible no es. Como tampoco lo es aprovechar la energía solar. Los paneles solares están llamando la atención en el mundo de los superyates. Para algunos superyates se han diseñado paneles muy eficientes. Se puede propulsar una gran estructura como un superyate utilizando electricidad. También se están logrando grandes avances en el campo de las baterías. Los ferries de cortos trayectos se están pasando a la electricidad, como estos ferries híbridos que operan entre Dinamarca y Suecia. Reducen las emisiones en un 65%. Europa cuenta con ferries para vehículos que siguen la estela del ferry eléctrico de Alabama. Este ferry noruego alimentado por baterías carga 10 veces más coches que el prototipo estadounidense. Pero es posible que el uso de baterías en portacontenedores se demore. Se necesitaría una gran planificación para que atracaran regularmente para recargar las baterías, pero quién sabe.
Alguien podría diseñar toda esa tecnología. Pero, como vemos aquí, los motores tienen un brillante y largo futuro siempre que optemos por combustibles sintéticos. Se están diseñando embarcaciones propulsadas con hidrógeno, el elemento más abundante del planeta. El hidrógeno tiene un potencial enorme. Tiene 2,5 veces más densidad energética que la gasolina y no produce emisiones, pero está en una fase muy inicial. El tiempo apremia, pero las ideas no escasean. Algunas son muy prometedoras y están en fases avanzadas de implementación, así que tengo esperanzas. Creo que es nuestro deber, independientemente de nuestra profesión, contribuir de algún modo a la sostenibilidad del planeta. Los hombres y mujeres que trabajan en esta industria se sienten afortunados por intentar proteger el planeta. Todos los que hemos participado estamos orgullosos y la empresa está encantada de mostrar este remolcador y lo que hemos logrado. Es muy emocionante porque la evolución tecnológica es vertiginosa. Algún día podríamos contar con el primer ferry eléctrico alimentado por energía solar y quizás, más adelante, con el primer barco no tripulado en Estados Unidos o en el mundo. Los ingenieros y arquitectos navales se inspiran en un extenso legado marcado por la innovación. Aprovechan las fuerzas de la naturaleza, construyen los motores más potentes y diseñan sistemas que utilizan nuevos combustibles y baterías de gran tamaño. La industria naval demuestra que no teme ir en contra del viento ni enfrentarse a aguas turbulentas en su intento por seguir desarrollando los megabarcos más innovadores.